Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Bienvenidos a una semana más de clases en el área de matemática. Antes de empezar nuestra actividad, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de criterios de divisibilidad, cuyo propósito es calcular y comparar números divisibles por una cifra determinada. Bien, los criterios de divisibilidad permiten saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Algunos criterios que vamos a estudiar. Primer criterio, divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o un número par. Ejemplos, cuando termina un número par o 0 es divisible por 2. Divisibilidad por 3. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplo, 543. Al sumar sus cifras es 12 y 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto es divisible por 3. Siguiente criterio. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 4. Ejemplo, los siguientes números, fíjense, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4 o tienen que terminar las dos últimas cifras en 0. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Ejemplo, cuando termine en 0 o la última cifra es 5, ¿sí? Es divisible por 5. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Ejemplo, 654. Como termina un número par, es divisible por 2. Al sumar sus cifras sale 15 y 15 es múltiplo de 3. Por lo tanto, es múltiplo de, es divisible por 2 y por 3 es divisible por 6. Siguiente criterio. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 8. Ejemplos, 42.000, las tres últimas cifras terminan en 0, es divisible por 8. 3.240, 240 es múltiplo de 8, por lo tanto es divisible por 8. Siguiente criterio. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo, 873. Al sumar sus cifras es 18 y 18 es un múltiplo de 9, por lo tanto 873 es divisible por 9. Siguiente criterio. Un número es divisible por 10 si la última cifra es 0. Muy bien. Si la última cifra termina en 0, es divisible por 10. Bien. Estos criterios vamos a utilizarlos para saber, para comprobar, para llenar los datos que nos piden en la siguiente tabla. Ok. A ver, vamos a comprobar el primer número. 11.250 es divisible por 2, por 3, por 6, por 5 y por 9. ¿Correcto? Pero vamos haciendo paso a paso. Primer criterio, divisible por 2. Cuando termina en cifra par o en un número 0. Muy bien, aquí el primer número termina en 0, si es divisible por 2. No termina en cifra par, no es divisible por 2. Termina en 0 si es, termina en 6 es par, si es divisible por 2. Termina en 0 si es divisible por 2. Divisible por 3. Siguiente número. Sumamos sus cifras para saber si es múltiplo de 3. A ver, 1 más 1, 2, más 2, 4, y 5, 9. Entonces sí es divisible por 3. Siguiente número. Sumamos sus cifras. 2 más 5, 7, y 4, 11, y 9, 20, y 5, 25. 25 no es múltiplo de 3, no es divisible por 3. Siguiente número. 1 más 4 es 5, más 6 es 11, más 4, 15, sí es divisible por 3. 2 más 3 es 5, más 7 es 12, más 6, 18. 18 es múltiplo de 3, sí es divisible por 3. Siguiente número. 1 más 9 es 10, más 2, 12, más 9, 18. 18 sí es divisible por 3. Bien, ahora divisibilidad por 6. Sí es divisible por 2 y por 3. Como ustedes pueden observar, el primer número es divisible por 2 y por 3, entonces lo será por 6. En el siguiente número no. Tercer número, los dos son divisibles, perdón, el siguiente número es divisible por 2 y por 3, por lo tanto es divisible por 6. Y así sucesivamente los dos últimos números. Divisibilidad de 5, cuando termina en 0 o en 5. Termina en 0, sí, termina en 5, sí, en 0, sí, no termina en 5 ni en 0, entonces no es divisible por 5, termina en 0, sí. Divisibilidad por 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Sumamos, acá sale 1 más 2, 2, 4 más 5, 9, sí. 2 más 5, 7, más 4, 11, más 9, 20, más 5, 25. No es múltiplo de 9, por lo tanto no es divisible.
Siguiente número tenemos 4 más 1, 5, más 6, 11, más 4, 15. 15 no es múltiplo de 9, no es divisible por 9. Siguiente número, 2 más 3 es 5, más 7 12, más 6 18. 18 es múltiplo de 9, por lo tanto es divisible por 9. 1 más 9 es 10, más 2 12, más 9 21. 21 no es múltiplo de 9, por lo tanto este número no es divisible por 9. Excelente. Siguiente ejemplo, relaciona. Muy bien, ¿qué números de la derecha son divisibles por 2? Aplicamos el criterio, si termina en número par o en 0. Muy bien, acá tenemos 154 termina en par, 42 termina en par y 300 que termina en 0. Sí es divisible por 2. Divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Sumamos las cifras, 5 más 1, 6, sí es divisible por 3. Siguiente, 1 más 5, 6 más 4, 10, no es. 4 más 2 es 6, sí es divisible por 3, 42. El 300 también es divisible por 3. 1 más 8, 9, y 9 más 9 es 18, por lo tanto 189 es divisible por 3. Divisible por 5, los que terminan en 0 en 5, acá tenemos 105 y 300. Divisibilidad por 9, el único número que suma un múltiplo de 9 es 189. Divisible por 10, cuando termina en 0, el único número que termina en 0 es 300. Pasamos entonces a los ejercicios. Halla el mínimo valor de A más B. Si sabemos que el número A3542 es divisible por 3 y el número 2317B4 es divisible por 9. Muy bien, vamos a resolver. Aplicamos el criterio de divisibilidad por 3, y donde que nos indica que la suma de las cifras tiene que ser un número múltiplo de 3. Entonces aplicamos ese criterio, sumamos las cifras a más 3 más 5 más 4 más 2, vamos a obtener a más 14. Entonces, ¿qué valores voy a tomar a? Que sumado con 14 me resulte un múltiplo de 3. Si yo le reemplazo por el número 1, sería 1 más 14, 15, y 15 sí es múltiplo de 3, correcto. Si reemplazo por el número 2, sería 2 más 14, sería 16. Y 16 no es múltiplo de 3. Entonces, así de esta manera vamos reemplazando los números. Entonces, ¿qué valores podría tomar A? Los únicos valores que puede tomar A que cumplen, cuya suma tiene que ser un número múltiplo de 3, serían 1, 4 y 7. Si le ponemos 4 sería 18 y 18 es múltiplo de 3. Si le ponemos 7 más 14 sería 21 y 21 es un múltiplo de 3. Muy bien, para hallar el valor de B aplicamos el criterio de divisibilidad por 9. Donde que nos indica que la suma de sus cifras tiene que ser un número múltiplo de 9. Sumamos las cifras, 2 más 3, 5, 6, más 7, 13, más 4, 17. Entonces tenemos B más 17 es divisible por 9. Para que sea divisible por 9, ¿qué valor debe tomar B? Si le ponemos 1 va a ser 18. Y 18 es un múltiplo de 9, correcto. Si le colocamos el número 2 en vez de B, sería 19, y 19 no es un múltiplo de 9. Y así sucesivamente, si seguimos reemplazando los números hasta el número 9, vamos a llegar a la conclusión que el único número que cumple esa condición es el número 1. Por lo tanto, el valor de B sería 1. Nos piden hallar el mínimo valor de A más B. Entonces cogemos el mínimo valor de A es 1 y el mínimo valor de B que es 1. 1 más 1, 2. Ejercicio 2. Calcula la suma de los valores de A del siguiente número. 4573A es divisible por 4. Muy bien, nos dice que es divisible por 4. Por lo tanto, vamos a aplicar el criterio de divisibilidad por 4, donde que nos indica que las dos últimas cifras tienen que ser 0 o un número múltiplo de 4. Entonces, agarramos las dos últimas cifras, 3A tiene que ser divisible por 4. ¿Qué valores tiene que tener A para que sea un número que con el 3 forme un número múltiplo de 4? Entonces, los únicos valores pueden ser 2, 32. No, si A fuese 2 sería 32. 32 es múltiplo de 4, sí. El otro valor sería 36. 36 es múltiplo de 4, sí. Entonces los valores de A serían 2 y 6. Sumamos estos dos valores y tenemos que es igual a 8. Ejercicio 3. ¿Por qué cifra hay que sustituir a A para que el número 3A, 5A, 243
sea divisible por 9. Ojo, nos dicen divisible por 9. Aplicamos el criterio de divisibilidad por 9. La suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 9. Al sumar tenemos 2a más 17. ¿Qué valores debe tener a? Que multiplicado por 2 y sumado a 17 me tiene que resultar un número múltiplo de 9. A ver, nosotros ya lo tenemos. El único número o el único valor que tomaría a es 5. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 2 sería 10 más 17 suman 27 y 27 es un múltiplo de 9. Muy bien, la respuesta sería se debe sustituir por el número 5. Ejercicio 4. 3 ómnibus llegan a un campamento con 85, 82 y 94 jóvenes respectivamente y les ofrecen carpas con capacidad para 6 y para 9 ocupantes. ¿Cuál de los dos tipos convendría de modo que no sobre espacios en las carpas y todos sean de la misma capacidad? Desarrollo. Nos piden entonces, en primer lugar debemos sumar cuántos pasajeros son en total. Tenemos la suma de 85, 82 y 94 es 261. Ahora nos falta comprobar si este número es divisible por 6 o por 9. Comprobamos. 261 vamos a comprobar si es divisible por 6. Y tenemos que aplicar el criterio de divisibilidad por 6, donde que nos dice que un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Muy bien, entonces comprobamos. 261 termina en un número impar, por lo tanto no es divisible por 2. Pero si al sumar sus cifras nos resulta 9, es un múltiplo de 3, sí es divisible por 3, pero no por 2. Entonces por lo tanto no es divisible por 6. Analizamos si es divisible por 9. 261. Criterio de divisibilidad por 9. La suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 9. Si sumamos sus cifras nos resulta 9. Y 9 es un múltiplo de 9. Por lo tanto 261 sí es divisible por 9. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ¿cuál nos conviene? Nos conviene entonces las carpas de 9 ocupantes. Ejercicio 5. El Centro de Salud ha organizado 2 campañas de vacunación. En la primera se han inscrito 1824 menores de edad y en la segunda 1020. Para vacunar a todos los inscritos en cada campaña se disponen de 6 días atendiendo a un mismo número de menores cada día. ¿Cómo comprobaríamos que en ambas campañas se pueden dividir en grupos iguales a los niños y a las niñas inscritos? Muy bien, la única forma de comprobar es si las dos cantidades, como tenemos 6 días, entonces hay que ver si son divisibles entre 6. Muy bien, desarrollo. Para la primera campaña tenemos 1824. Comprobamos, aplicamos el criterio de divisibilidad por 6, donde que nos indica que tiene que ser divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces comprobamos. Como termina un número par, entonces divisible por 2. Sumamos sus cifras, es 15. 15 es múltiplo de 3, sí. Entonces divisible por 2 y por 3. El número 1824 es divisible por 6. En la segunda campaña tenemos el número 1020. Comprobamos si es divisible por 2. Como termina en 0 es par, entonces sí es divisible por 2. Al sumar sus cifras nos da 3, es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. Ambos números de las dos campañas son divisibles por 6, entonces sí se van a poder formar grupos de la misma cantidad. Correcto, entonces ¿cómo comprobaríamos? ¿Cómo hemos comprobado que sí se puede formar grupos de la misma cantidad? ¿Cómo comprobamos? Viendo si no con los criterios, aplicando el criterio de divisibilidad entre 6. El ejercicio 6, queridos estudiantes, lo desarrollan y lo envían al WhatsApp del profesor para su respectiva corrección y el registro de sus notas. Muy bien. No se olviden de descargar las actividades adicionales en la ficha de trabajo. Muy bien, queridos estudiantes, esto fue todo el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.